¿Qué tal, jóvenes? Buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches, profe. ¿Qué dice la buena vida? Buenas, buenas. Buenas noches, profe. Bien, Bueno, bien, aquí andamos. buenas noches, buenas noches. Entonces, ay, 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 está haciendo bastante calor, híjole. Estuvo a más de 100 grados ahora que en Tijuana. Y sin refrigeración, puro abaniquito. Póngase cómodo, profe. Eso es lo Un que, vasito con hielos a un lado. eso es lo que extraño de Mexicali. Allá en Mexicali, como quiera, podía estar a 120 grados, pero pues la refri no se rajaba, no se raja. Y aquí casi no se acostumbra, y luego aparte la humedad también se pone sabroso. Pero bueno, no. Ok, jóvenes, nada más para comentarles algo. La actividad de la guía didáctica es un ejercicio, ¿eh? O sea, no necesariamente tiene que salir el resultado exacto, es una práctica para que no se me asusten. No, es únicamente que sigan la metodología. Ahí el ejercicio tiene una no sé si se redactó mal o hay una falta de apreciación, pero pues la tarima nada más es una sola altura, pues no es múltiplo, son 15 centímetros nada más una vez. Las cajas sí se tienen que sacar la altura varias veces y ver cuántas estivas caben en esa puerta de unos 60 o 160 centímetros, que serían considerando la altura de las cajas, ¿sí? Que si estamos a 5 estivas son 150 centímetros, pero si le sumamos la tarima ya no cabe, porque serían 165, entonces hay que considerar eso también. Digo, es un ejercicio nada más para manejar el cubicaje de alguna manera. ¿Ok? ¿Qué otro pendiente traíamos por ahí? ¿Todo bien? Traíamos esa actividad. A ver. Sí. ¿Tienen su guía didáctica ahí? ¿Quieren que hagamos el ejercicio o vamos manejándolo por partes? ¿Qué pasó, Miguel? ¿Estás enojado? ¿Qué No, pasa? no, aquí viendo los marcadores de los juegos, pero todo bien. ¿Cuáles juegos? Los, De béisbol. los Yankees ya empataron. Ese es el único que me importa. Los No, ya demás se no. fueron arriba. Yo lo dejé 6-6 con Grand Slam. No, un fiasco ese juego. ¿Por qué, Miguel? No me digas que le vas a los Padres. Algo así. Bendito Dios. Ok. Pues nomás van contra los Dodgers, que son unos fuertes. Pero somos el talón de Aquiles. Sí, 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 sí. Ok, Mariela. Ok, Mariela. Bueno, vamos a ver. ¿Quién la quiere compartir para poder estar viéndola, para no perder la visibilidad? ¿Quién me ayuda a compartir la guía donde viene el ejercicio? ¿La tienes ahí, ¿quién me ayuda? ¿Carla o Miguel, que la tengan ahí en la mano? Sí, yo la tengo en la mano, pero ¿cómo? La tiene, pero no la tienes en papel, no la tienes en digital. Sí, sorry. Entonces déjenme abrirla y yo ahorita comparto. O igual lo que puede hacer, profe, abrir el caso práctico en el Academic. Ya ve que ahí lo desglosó todo. Ándale, esa sería la otra opción también. Muy bien. Déjame. Sí, nomás que abro Academic y cierro la pantalla, pues ya no estoy viendo, ya no los veo ustedes. Ok, pero bueno, vamos a Academic, vamos a compartir. A ver. Y creo que está jugando México, ¿no? También, si mal no recuerdo. Creo que había juego de soccer también ahora. ¿Qué es eso?
Es un deporte que acostumbran a jugar como más de 70 millones de personas en el mundo. Creo que iban a jugar contra Guatemala y les iban a dar una feria para que se la llevaran tu presidente en apoyo por haber venido a jugar. Ay, Dios mío. Ok, aquí estamos, ¿no? Ya me ven. Ok, ¿qué decía? Dice, una empresa tiene 200 cajas, cada caja tiene una medida. Entonces, vamos a sacar el cubicaje por caja, ¿no? Entonces, el cubicaje por caja serían los 40 de largo por ancho por alto, 40 por 35 por 30 entre 100. 40, bueno, 420 según yo. Así es, nos da 420 centímetros cúbicos, ¿no? Ok, ese es el cubicaje de una caja. Ahora, hay que ver la tarima cuánto es lo largo por lo ancho, cuántas cajas le caben. Entonces, aquí la cuestión de lo que le quepa a la tarima serían 120 por 110. Y acá son, el área son 13,200 y la caja son 40 por 35, 1,400. Entonces tenemos 13,200 entre 1,400, nos caben como 9 cajas por cama, ¿no? Nomás que aquí en la tarima, ese es el espacio cúbico es 120 por 110 por 15, que es la altura de la tarima. Lo que ocupa en forma de cubo, ¿no? Pero cada caja mide, son 1,400 centímetros en forma plana, porque acuérdense que la cama de la tarima es un plano, no es un cubo. Entonces necesitamos sacar cuántas cajas caben en el área de la tarima. O sea, la tarima mide un metro 20 por 1,10 m, ¿sí? Está lado por ancho. Y la caja mide 40 por 35. Sí, entonces cada cama, tomando en cuenta esas dos medidas, nos da 9 cajas. Entonces, estamos diciendo que cada cama o cada piso de la tarima, o sea, cada piso de cajas le caben 9. Entonces, para sacar la altura de la tarima, necesitamos ver que la puerta mide 160 centímetros. ¿Sí? 160 centímetros. Cada caja mide 30. ¿Sí? Entonces, si eso lo dividimos entre los 30 centímetros, estaríamos hablando que más o menos son 5 cajas de altura. ¿Sí? Pero recuerden que tenemos los 15 centímetros de la tarima. Entonces, si utilizamos los 5 pisos, ya no va a caber porque traemos 15 centímetros de la tarima. Entonces serían 4 pisos. Sí, o sea, 4 estivas de altura. Entonces son 4 estivas por 9 cajas de cada estiva. Entonces son 9 por 4, 36. Y traemos 200.
Estaremos hablando de 6 tarimas, 5.5, 6 tarimas, ¿no? ¿Está bien o no? ¿Cómo ven? ¿Sí les dio el número o no? Me da 5.33, o sea, sería la altura de los 160 entre los 30, ¿no? Ajá, sí, pero acuérdate que traes Sí. 15 centímetros, traes 15 centímetros de la tarima, que también necesitamos considerar, porque si no, nada más estaríamos considerando Sí, la pura altura de las cajas. se fueran 5 centímetros de más, sí Ajá, quedaría como al ras. Perfecto, pues. sí, entonces por eso, entonces para no pasarnos, hay que bajarle una estiva, ¿sí? Y por eso mejor hacemos otra tarima más. Traemos 6. O sea, si tú agarras 5 por 30 centímetros de altura, pues sí, te da los 150. Pero si le sumas los 15 centímetros de la altura de la tarima, te pasas con 5 centímetros y ya no cabe en la puerta del avión. Entonces, pues mejor es preferible hacer 5 tarimas uniformes y una tarima más chiquita. ¿Sí? Porque si no, no van a caber en el avión. Digo, es un ejercicio nomás para echar a volar la mente, ¿no? No crean que voy a calificar el resultado tal y como exactamente y el que lo sacó mal, no. Lo que me interesa es de que razonen un poquito y se pongan ahí a jugar con las matemáticas, ¿sí? Y a ver si por ahí se entendía por ejemplo, ese espacio muerto de la tarima, se le conoce precisamente como tara. La tara puede ser peso muerto o puede ser espacio muerto. Sí, ese espacio o peso que no va mercancía, por ejemplo, si la capacidad de peso de un avión, o sea, un avión chico, digamos, puede transportar 1000 kilos brutos, por eso se maneja bruto y neto, porque la tara es el peso de la tarima, o sea, lo que pesa la tarima, que son como 8 kilos o 10 kilos, no me acuerdo cuándo pesa, más lo que pesan todos los cartones, el envase de cartón también tiene un peso. Entonces, por eso cuando la mercancía la van a subir a un avión, tienen que pesarla totalmente, o sea, no decir, pues cada caja pesa 6 kilos, no, pues sí, pero no estás considerando el peso bruto y eso es lo que el piloto es lo primero que se cerciora, ¿no? ¿Cuál es el peso bruto de la mercancía? Porque eso es lo que el avión va a levantar, ¿sí? No el peso neto. Pero esas preguntas son nada más con carácter, ¿cómo se llama? De razonamiento. Digo, sé que no vamos a ser expertos en logística y digo, no, bueno, Arturo sí, perdón. Don Arturo sí está enfocado pero básicamente eso nomás es para empezar Pero ya más adelante, profe. Ok, no, está bien, Arturo. No, pues de una vez, hay que empezar a manejar los números, a hacer cálculos, a entender por qué el cubicaje, por qué la altura, lo ancho, lo largo, ¿sí? Por ejemplo, cuando en el caso del ferrocarril, ¿sí? Cuando estamos manejando un sistema multimodal, es decir, que tenemos un contenedor marítimo y lo vamos a subir a un ferrocarril, a una plataforma de ferrocarril, debemos de considerar el peso bruto, o sea, que es el peso del producto más el peso del contenedor, porque es lo que el ferrocarril va a transportar, ¿sí? Pero a la hora de la carga, lo que se cobra, por ejemplo, si la mercancía fuera en un furgón de ferrocarril, el tren te cobra el espacio y el peso. Pero como va en un contenedor marítimo y va en un sistema multimodal, te va a cobrar por todo el espacio que ocupa el contenedor y el peso de la mercancía más el contenedor. Porque esa es la tarifa. Tú estás mandando un contenedor lleno de mercancía, no estás mandando mercancía. Entonces, esos son los aspectos que se deben de tomar en consideración. Ok, jóvenes. Bueno, pues ya más o menos ahí resolvimos el crucigrama y el acertijo, ¿no? Espero que se hayan divertido y no les haya causado dolor de cabeza. La otra cuestión también, en el caso de Mariela, ya lo viste con la escuela, lo de la guía
didáctica, nada más mándame un correo ahí por favor, porque si es ¿cómo se llama? Es parte de la calificación, ¿eh? Ok, jóvenes, si no tienen dudas o preguntas, vámonos a la clase para que puedan ir a ver el béisbol a gusto, terminemos rápido, puedan ver el fútbol soccer. Ya sé, Miguel, ya sé que ¿con qué se come eso? ¿Quién sabe? Ok. ¿Dónde está? Ahí se ve la pantalla, ¿verdad? Ahí se ve. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Nos quedamos, jóvenes, en... Mira, Carla, aquí está por ejemplo, estos 15 centímetros hay que considerarlos porque así como está esta tarima, le ponen plástico fílmico protector y así se sube al avión, como estaba en la foto de acá. ¿Sí? Pero si te fijas, aquí lleva la tarima, entonces ese espacio hay que restárselo a la altura de las camas que lleva. Esta lleva una, dos, lleva tres. Entonces hay que restarle ese espacio porque si no, no cabe por la puerta. Nos vamos únicamente eh, por el puro cubicaje de las cajas, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos aquí, ¿verdad? Hasta aquí llegamos, ¿no? Ok. Sí, ¿verdad? Hasta aquí llegamos, hasta el acomodo y manejo de mercancías, a lo que era a ver, espérame, no vimos. Ok, vimos esto, ¿no? Madera, sólido. Y nos podíamos quedar en esa, En esta de aquí, ¿verdad? en la de atrás, sí. Sí. Ok. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahora vamos a... Estos son unos ejemplos, como lo hemos venido manejando, de lo que es contenedores. Esos son contenedores tipo marítimos, como este que está aquí. Esos contenedores, cuando se transportan por carretera, se montan en una plataforma que se llama chasis. Se montan ahí, el chasis tiene nada más el eje trasero y la quinta rueda o el dispositivo para acoplarse el gancho. Y hay varias configuraciones, ¿no? Dry van o caja seca se le llama a la caja normal como esta. Este es un refrigerado que es como para productos perecederos o algunos químicos que requieran refrigeración. Este es un tanque cisterna. Es un tanque flexible. Este está abierto por un lado, este está abierto por arriba y este está abierto por los dos lados, ¿no? También los semirremolques, así se les llama, no se les llama trailers, se les llama semirremolque. Hay algunos que están cerrados totalmente, como este, por ejemplo, si se fijan, este es un cubo, es alto por ancho por largo. La medida estándar ahorita en la actualidad son 53 pies de largo, que es lo que se maneja generalmente en este tipo de vehículos, ¿no? Hay unos que están abiertos por los lados, tienen aquí unas lonas, ¿sí? Y otros que están abiertos por arriba, son para mercancías a granel. Hay diferentes configuraciones. Aquí, para no poner tantas fotos, yo más o menos aquí hice una especie como de collage. Sí, entonces, aquí tenemos lo que vemos muy comúnmente para aquellas personas que les gusta ir a Ensenada. Vemos la configuración de doble semirremolque. Sí, y esos jóvenes son muy peligrosos. De hecho, yo no sé por qué aquí en México todavía permiten su uso. Vienen con un exceso de carga, invaden carriles y son los principales causantes de los accidentes en las carreteras en México. Por si no lo sabían. Normalmente casi todos son los marítimos que van para allá
que suenan rumorosos y todos, casi Sí, todos se para van así cenar. en doble Ujú. remolque. Sí. Y normalmente pues, Entonces, son de 40 pies los que deben de... sí, existe una norma oficial mexicana de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la SCT, donde les permite a estos empresas de transporte que manejen esta configuración, siempre y cuando cumplan con unos requisitos, siempre y cuando estén en un padrón especial. No cualquiera puede traer esta configuración, pero jóvenes, el problema, la actualidad, la realidad es de que en muchas ocasiones violan los límites de peso. ¿Eh? Se exceden en los límites de peso y de velocidad, exactamente. Estos camiones, en teoría, jóvenes, no recuerdo bien lo que establece la norma porque yo no soy especialista en esto, pero creo que tienen ciertas horas para circular en el día. Se debe observar el peso máximo, ¿sí? Y pues ahí son, pues ustedes ven aquí cuando van a Ensenada, allá al Valle de Guadalupe, a los que les gusta el vino, pues ustedes ven cómo está inundada la Rumorosa y la Libre de Tecate Ensenada con esos transportistas, ¿no? Entonces, pues yo nomás les digo que tengan cuidado porque imagínense frenar un vehículo con esta configuración que traiga 60 toneladas, por ejemplo, no lo frenan. Y pues los que pagamos el plato somos nosotros, ¿no? El plato roto. Entonces, estas las plataformas jóvenes, por ejemplo, si se fijan, este vehículo que está configurado para mover automóviles, se le llama cama baja porque casi va al ras de suelo. ¿Saben por qué tiene esta configuración? ¿Por qué no es una plataforma normal a esta altura, a la altura del eje? ¿Por qué está hasta acá abajo? ¿Alguien tiene No una idea? sé, se me ocurre por el aire. Sí, es una cuestión de aerodinámica también, pero existe otra más Cuando importante. maquinaria pesada, ¿no? ¿O Sí, cuál? también. Sí, pero acuérdense, la altura, tiene que ver con la altura. Ah, ok, sí. Para que se La puedan bajar bien los estabilidad, ¿no? autos. ¿Cómo? Para que puedan bajar bien los autos de ahí. No, 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 no. Más bien tiene que ver con las carreteras. ¿Qué hay a veces en las carreteras? Que tiene Los cierta altura. puentes. Exactamente. Los puentes tienen una norma internacional de altura que creo que es de 5 metros con 25 centímetros, algo así. Entonces, por eso la altura de los camiones no debe exceder los 10 pies. O sea, por ejemplo, en el caso de este tractor con su caja, o acá, esta caja no debe exceder esa altura, porque si no, pues va a pegar en el puente. ¿Sí? Entonces, existe una altura desde el piso hasta el tope de la caja. Es una medida internacional y se aplica también aquí. Entonces, para que los carros no excedan esa altura, si te fijas, aquí está el tope máximo, está configurado la altura máxima, por eso van a una cama baja. Cuando están moviendo maquinaria y equipo pesado también, porque la maquinaria excede de las dimensiones internacionales que hay para el transporte. Entonces, cuando traemos un camión, cuando traemos una mercancía, perdón, una cama baja con exceso de dimensiones, o sea, que excede lo alto, lo ancho, existe una norma oficial mexicana también para ese caso, deben transitar a cierta hora del día, deben de traer un carro guía enfrente y un carro, ¿cómo le llaman? De vigilancia en la parte trasera, o sea, debe de venir acá otro carro con letreros, exceso de dimensiones, códigos prendidos. ¿Por qué? Porque pues excede, invade el carril. Entonces, por ejemplo, si van a transitar por una autopista o una carretera de doble circulación, pues no puede transitar a cualquier hora del día. ¿Sí? Generalmente transitan por la noche, porque pues excede el carril y puede causar un accidente. Entonces, hay ciertas regulaciones en el transporte. ¿Sí? Y acá están pues los ferrocarriles, la góndola, la tolva, ese es el carro cementero, el carro tanque. Aquí vemos mucho carro tanques que transportan aceite, las góndolas que manejan chatarra para la fundidora,
o vidrio para la fábrica de envases. El furgón, este furgón es como si fuera el tráiler, como si fuera la caja de tráiler, ¿no? Y ese es para manejar granos y esas son las plataformas, ¿no? Entonces, digo, son las diferentes configuraciones. Y acá en los aviones, como lo habíamos visto ya, pues hay aviones mixtos y hay aviones de carga. Completamente de carga, ¿no? Que no llevan pasajeros. Ok, entonces ya vimos muchos elementos de la cadena de suministro. Estamos ahorita en el transporte. Vamos a ver qué medio de transporte vamos a utilizar, cuál nos conviene, qué infraestructura tenemos cerca de nuestro punto de manufactura o dentro de nuestro punto de almacenaje y distribución. Sí. Entonces, pero pues ahora es muy importante también, jóvenes, entender cuál es el costo o la metodología para ¿cómo se llama? Calcular el costo de transporte. Sí, entonces cada empresa o cada medio, por ejemplo, tiene su forma de calcular. Digo, ahorita vamos a ver algo muy genérico, ¿sí? Pero en sí todos tienen una característica, ¿no? Que es el peso, perdón, más la distancia que van a recorrer, ¿no? Entonces, los costos de transporte están, como dice aquí la descripción, están directamente condicionados por las mercancías, es decir, por la cantidad, el peso, el volumen y sobre todo por las características. No vamos a meter una máquina que no quepa aquí por la puerta del avión, ¿sí? Perdón. Entonces, debemos de tener en cuenta esto. Todos los medios de transporte tienen limitantes, independientemente, perdón, independientemente del medio que sea. Un avión tiene un límite de peso, un límite de volumen, porque es un cilindro, ¿sí? Y dependiendo de la potencia o de las características del avión, de los motores, pues tiene un límite de peso. No puede levantar más de ese límite de peso obedeciendo la ley de la aerodinámica, ¿no? La física. Igual un transporte, un vehículo, un tráiler, pues si se excede la capacidad de peso, ¿qué es lo que va a pasar? Primeramente, pues se va a quebrar aquí el soporte. Aunque quepa la mercancía, si nos excedemos, todo tiene un límite, se va a quebrar ese soporte y va a quedar inservible la caja. Entonces, primeramente debemos entender qué cantidad de mercancía, cuál es el peso de esa mercancía, cuál es el volumen y cuáles son las características para entonces tratar de identificar, oye, bueno, qué tipo de medio de transporte voy a contratar, voy a requerir, ¿sí? Entonces, la primera condicionante son las mercancías, ¿sí? Sus características, la distancia que vamos a recorrer, ¿sí? Y el medio que vamos a utilizar. Entonces, si estamos trayendo mercancías de China, por ejemplo, y no tenemos la urgencia de que la mercancía nos llegue en una semana o en 2 semanas, hicimos una planeación estratégica bastante eficiente y tenemos una ventana de tiempo, no sé, de 30 días, bueno, pues a lo mejor me traigo todo por barco. Número 1, me sale más barato, es más económico. Número 2, puedo transportar mayor volumen, mayor peso de mercancía. ¿Sí? Sí, me va a llegar en 25 días probablemente, pero bueno, si hago una planeación estratégica correcta, pues me va a dar la solución que yo requiero. Si tengo una urgencia, por ejemplo, si por alguna situación un material salió defectuoso, está fuera de las especificaciones técnicas o tiene problemas de calidad y se rechaza, ya no se puede meter a la línea de manufactura, a lo mejor necesitamos traer con urgencia 1,000 piezas, 5,000 piezas o 10,000 piezas de un tornillo especial o de un perno especial de metal, o de alguna manufactura que necesitemos de acero, de plástico, no sé.
alguna carcasa, algún soporte, y decidimos traerlo por avión. Sabemos que si le hacemos el pedido al proveedor el día de hoy, que son las 8:30 de la noche, y en China ya son las 9:30 de la mañana del día siguiente, pues hago el pedido, le pido que me lo mande por avión, que me llegue lo más rápido posible, y es muy probable que para pasado mañana, o sea, el viernes, ya tenga esa mercancía aquí, en la planta, ¿sí? En relación a los 25, 30 días que tardaría por venirse por barco, ¿no? Entonces, el impacto que se genera por esa pérdida, pues es mucho menor, porque son menos días los que está parada la línea de producción, ¿sí? Y eso me permite, pues, no hacer cambios en mi esquema de producción. Me permite aguantar esos 3 días y esperar a que llegue la mercancía, ¿no? Digo, son decisiones que uno, ya estando dentro de este proceso, debe de tomar. Por eso les decía que cuando hablamos del gerente, debe de tener siempre considerados el escenario A, el escenario B, el escenario C, y sobre todo tener esa visión, esa capacidad de poder modificar sobre la marcha, porque se van a presentar muchas cosas como estos, ¿eh? No crean que todas las cadenas de suministro son perfectas y exactas, no fallan, tienen problemas, se presentan situaciones ajenas a nuestra voluntad, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a analizar los 4 medios de transporte que mayormente utilizamos, para entender la cotización del servicio, pero debemos de tomar en cuenta lo que les dije, las mercancías, cuál es qué cantidad, peso, volumen, características, qué tipo de mercancía, y la distancia que vamos a recorrer. Y aquí en este caso, por ejemplo, si vamos a hablar del autotransporte, del que va sobre la carretera, de acá abajo, perdón, ¿sí? Generalmente se tiene una tarifa por kilómetro, sí, por ejemplo, te puede decir la compañía transportista, te cobro $100 por kilómetro, ¿sí? Más un porcentaje del espacio volumétrico, ¿sí? O sea, se saca el kilometraje de si vamos a mandar mercancía de Mexicali a Tijuana, que son 154 kilómetros más o menos. Sí, yo tengo ya una tarifa establecida como transportista, como porteador, y te digo, no sé, son 500 pesos por kilómetro, más dependiendo del espacio que ocupe, si es un camión completo, te doy una tarifa por el camión completo. Si no es un camión completo, si es un envío consolidado, te doy una tarifa que comprende el espacio que tú estás ocupando dentro de ese camión, más el kilometraje que vas a recorrer. Pero aquí recuerden también, jóvenes, que hay un límite de peso, o sea, las unidades tienen un límite de peso. Entonces, generalmente así es como las empresas transportistas o las empresas porteadoras hacen sus cálculos, ¿no? Entonces, también hay que considerar el tipo de semirremolque o de tráiler, como comúnmente se le conoce, ¿no? Si vamos a utilizar una caja seca, una caja refrigerada, generalmente las cajas refrigeradas, el servicio es más caro. ¿Por qué? Porque es un refrigerador andando y consume diésel, ¿sí? Que es el combustible que utiliza el refrigerador. El refrigerador es un motor, se acciona con motor diésel y consume diésel. Entonces, el uso de esa caja refrigerada o esa caja mojada, que le llaman también, es más caro el servicio, porque el chofer tiene que estar monitoreando. El equipo no debe fallar, porque imagínense aquí en verano en Mexicali que se les desconchinfla una caja refrigerada, pues se les echa a perder el producto en 20 minutos, ¿no? Tenemos también plataformas, tanques o autotanque o el tanque a granel o para usos especiales. Dependiendo del tipo de semirremolque también puede variar o puede modificarse la tarifa que se va a estar utilizando.
En el caso del ferrocarril es algo muy, muy similar, nada más que aquí generalmente como la ventaja del tráiler es de que la empresa transportista puede poner ese semirremolque en mi planta, en mi puerta de mi almacén. Sí, o sea, porque lo mueven, llega a mi planta, llega al almacén y se estaciona. ¿Sí? ¿Qué sucede con el ferrocarril, jóvenes? Podemos poner el ferrocarril ahí en la planta de nosotros, ahí pegadito a las puertas del almacén. Don Arturo, No, usted que es especialista, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué? Porque no hay una vía que entre directamente a mi almacén. ¿Quién sabe cómo se llaman o cómo se le llama a esos accesos que se utilizan en el ferrocarril para entrar a una empresa, cuando una empresa paga para el acceso del ferrocarril directamente? ¿Alguien sabe? ¿Tiene conocimiento? ¿No? ¿Sí saben de lo que les estoy hablando o no? Sí, pero no, yo se la debo. Don Arturo, ¿qué pasó, don Arturo? Se le llaman espuelas, así como la de los vaqueros, las que traen las botas para picar los caballos, así se les llama. No sé por qué, pero es el nombre técnico, una espuela de ferrocarril. Entonces, hay empresas que dependiendo del volumen, por ejemplo, la de chatarra, la que están ahí por Palaco, la del vidrio, Agrinor. ándale, Purinas, las de agrícolas, todas esas tienen espuelas donde entra el ferrocarril. ¿Por qué? Porque manejan mucho volumen y les conviene tener un acceso directo, ¿no? Entonces, aquí todos esos gastos de arrastre, de manejo, de que te van a llevar el furgón a tu escuela, pues se cobran. Entonces, la diferencia del autotransporte es de que la compañía te da una cotización y una vez que acuerdan esa cotización, pone la unidad ahí en tu almacén, la cargas y se va. Aquí con el ferrocarril, no, pues ya sea que nosotros llevemos la mercancía a las instalaciones del ferrocarril, ¿sí? O en este caso que tengamos una escuela, que llegue el ferrocarril a mi planta, entonces, pero llevar los furgones a mi planta o maniobrar dentro de los patios del ferrocarril para cargar esa mercancía en los furgones, genera gastos. Entonces, aquí el ferrocarril hay que considerar, jóvenes, que aparte de la tarifa por kilómetro, más el peso y el volumen, hay que considerar que hay gastos adicionales por la manipulación de las mercancías o por la manipulación de los furgones de ferrocarril. Sí, entonces aquí se maneja el carro ferroviario, como lo vimos aquí en el collage. Sí, puede ser una caja seca, puede ser una plataforma, puede ser un autotanque, puede ser mercancía a granel o usos especiales. Aquí no me ha tocado ver furgones refrigerados. No sé si haya o no, pero lo que sí me ha tocado ver es que hay contenedores marítimos que son refrigerados y así se manejan, ¿no? Este que está aquí. Así lo suben al ferrocarril, como ¿dónde estaba la página acá? No, acá abajo, ¿eh? ¿Dónde lo dejé? No, está más acá, perdón. Aquí está. Entonces aquí lo suben, apenas se alcanza a ver, pero aquí se ve, aquí está la plataforma, aquí suben los contenedores, y me ha tocado ver que ahí sí suben contenedores refrigerados, sobre todo los de la fábrica, la compañía esa Dole, la que hace las piñas, los plátanos, manejan mucho contenedor refrigerado. Entonces, después tenemos el aéreo que también nos maneja una tarifa por kilómetro, milla náutica, o no sé exactamente cuál es el término que manejan, pero generalmente es el kilómetro más el peso, que es una condicionante, y el volumen. ¿Por qué? Porque no podemos subirle más peso que la capacidad ni mayor volumen que la capacidad. Entonces, y también las tarifas del transporte aéreo
es más caro, jóvenes, mover una mercancía en un vuelo mixto, sí, que sea pasajeros y que sea carga, sí, porque tiene menos espacio de carga que un avión que sea designado específicamente para un vuelo de carga. Entonces, cuando tú manejas una compañía aérea especializada en carga, como pues hay varias, Global Atlas, Kitty Hawk, hay diferentes aerolíneas, Estafeta, aquí creo que es una de las mexicanas que tiene sus aviones. O sea, el costo por kilo es más barato porque es un avión de carga que cuando uno mandamos alguna mercancía, ya sea por Aeroméxico o cualquier otra compañía de servicio que también maneja el mixto, sale más caro, ¿no? Y por último tenemos el marítimo, que igual, o sea, aquí es la distancia, más el peso, más el volumen y los gastos del manejo. Acuérdense por qué, jóvenes, porque como el ferrocarril, el barco, pues no lo ponen a un lado de nuestro almacén, ¿sí? Ya sea que contratemos un servicio de transporte, un contenedor marítimo, tienen que llevar el contenedor marítimo a nuestro almacén, después, una vez que ya está cargado, llevarlo a la naviera, ¿sí? Dejarlo, darle entrada en la naviera lo tiene que acomodar en el barco. Todos esos movimientos generan un gasto y esos gastos se cobran, los pagamos nosotros, los pagamos el usuario. Pero todos esos gastos están desglosados, ¿no? Generalmente se le conoce como bunker. Ahí están en su guía, por eso les pido que lean su guía didáctica, ¿no? Ahí está la manera, pero si se fijan, si ustedes leen su guía didáctica y ven mi material de clase, yo estoy haciendo una especie de sumario, ¿no? Ustedes ya con más tiempo y con mayor detenimiento pueden leer todas las páginas de su guía didáctica. Pero en resumen, esta es la característica de una cotización de transporte, ¿sí? Entonces, dependiendo de la mercancía, de la distancia a recorrer, y del medio que vamos a utilizar, pues nos puede salir más barato o nos puede salir más caro, dependiendo de En las pocas, necesidades. que en pocas palabras es el recargo del combustible lo que dice usted que es como más Sí. considerado, ¿no? Ajá, el En el búnker. caso, sí, por ejemplo, en el caso del transporte terrestre, te manejan el surcharge, ¿no? El surcharge, que es el equivalente al ajuste en el combustible, ¿sí? A veces te cobran $200, $300, dependiendo, porque la tarifa, como es un acuerdo ya internacional, no la pueden modificar. Entonces, lo que hacen es que te aplican un costo, un surcharge o un gasto adicional para hacer el ajuste, ¿no? Porque al final nosotros vamos a pagar, el transportista no va a pagar nada por nosotros, al contrario. Y en el caso de los marítimos, pues todo lo que tiene que ver con arrastre, almacenaje temporal del contenedor. Porque Carla, ahí, sí, tú sí fuiste la que hablaste ahorita, ¿verdad, Carla? Perdón, es que no estoy viendo. Sí, así es. Porque acuérdate que la compañía naviera, y eso es muy importante, jóvenes, la compañía naviera, por ejemplo, si yo contrato un contenedor marítimo de 20 pies o de 40 pies, dependiendo la necesidad, la compañera naviera me dice, yo estoy en Ensenada, te voy a dar 3 días libres de cargo, yo te voy a poner el contenedor en tu planta, tú tienes 3 días para cargarlo y para regresármelo. Si te excedes de las 72 horas, te voy a cobrar alrededor de 1,500 pesos diarios de demoras. ¿Sí? Entonces, a veces sucede que nosotros manejamos movimientos internacionales que llegan al puerto de Long Beach. Ahora imagínense transportarlo de Long Beach hasta Mexicali, el cruce de aduana, que si me tocó rojo, que si esto, que si lo otro. Pues ahí se nos van las 72 horas del plazo libre y siempre terminamos pagando demoras, ¿no? Pregúntenle a una persona de logística sobre las demoras en los contenedores marítimos y van a ver la cara que les va a hacer. Pero ni modo. Pregunta, profe, ¿ese Mande usted. recargo es el que sería el de equipment imbalance o no? Bueno, es El que, EIS. a ver, espérame. Déjame abrir la guía.
Es que son diferentes, costos. Es que por la descripción que decía de que si el contenedor no se regresaba como de vuelta, pues se cobraba un Ajá, recargo. sí, recargo Entonces ese. por equipo, Ajá. es como una especie de renta, pues no, o sea, no necesariamente te cobran una proporción. Es como cuando tú vas a un hotel y te dicen el checkout es a las 12 y si te excedes de la hora del checkout, pues te pueden decir te cobramos una proporcionalidad o te cobramos una noche completa, ¿no? Entonces aquí es por el manejo del equipo, ¿sí? Porque recuerden que las compañías navieras son los dueños de los contenedores y ellos lo que necesitan es estar moviendo los contenedores, no que la gente los use de almacén. Ese es un vicio que comúnmente también sucede en las empresas. No, déjalo cargado, al cabo, pues no, como no tengo espacio, y empiezan las demoras. Es la página 30, profe. Sí, aquí ando, a ver, 27, 28, 29, 30. El CAF, el factor de ajuste de tipo de cambio, los gastos de documentación, que es el bill of lading. El bill of lading es el documento, es como en el caso del transporte aéreo es la guía aérea, en el transporte terrestre es la carta aporte, en el caso del marítimo es el bill of lading, y en el caso del ferrocarril, pues es la guía también. Entonces, aquí tenemos, sí, por ejemplo, el THC es la grúa, o sea, para cargar o descargar. ¿Se acuerdan como el accidente? O sea, cada puerto tiene sus grúas y las grúas son propiedad del puerto y el puerto le cobra a la naviera, ¿sí? Todos estos gastos nosotros como usuarios pagamos una proporcionalidad, no pagamos el 100%. Sí, lo mismo pasa en las tarifas aéreas cuando compramos un boleto de avión. O sea, la compañía prorratea, por eso a veces nos sale más caro o más barato un boleto de avión. ¿Sí? A ver, otro recargo, o sea, el canal, no, pero ese es el canal de Panamá, el canal de Suez, recargos, imbalance, o sea, destino del transporte marítimo, un poco. No, pero no, pero Carla, tú dices el EIS, el Equipment Sí, Imbalance. así es. Ajá, le No, preguntaba por ese. no, lo que pasa, eso se da cuando, por ejemplo, tú puedes, dependiendo la modalidad que tú hayas negociado, contratado con la naviera, tú le puedes decir, yo voy a traer contenedores de China cargados con insumos y voy a regresar producto terminado a China. Entonces yo traigo dos movimientos, por lo tanto, el costo por contenedor es mucho más económico porque yo estoy garantizando el flujo lleno de arribo con el flujo lleno de salida. Pero si yo no tengo carga para darle a la naviera, una vez que descargo mi contenedor, es probable que la naviera me cobre por llevarse el contenedor de mi planta a sus instalaciones. ¿Sí? El contenedor vacío, porque no tengo yo viaje de regreso. Entonces, todo eso lo negocias al momento de que estás contratando el servicio. Por ejemplo, yo cuando estaba en Thomson Displays Mexicana, yo siempre contrataba viaje redondo. ¿Por qué? Porque aunque los contenedores no se usaran para el mismo destino, yo sacaba contenedores cargados que iban a Europa, África, Asia, y ese acuerdo teníamos con la compañía naviera, se llama APL, y teníamos ese servicio. A mí no me cobraban demoras porque yo los regresaba llenos. Por ejemplo, si tú vas a estar mandando mercancía, por ejemplo, de Mexicali a Hermosillo, ¿sí? Y tú contratas a un transportista de Mexicali, a un transportista local, eso sucede mucho con las empresas locales.
y tú le dices, oye, ¿cuánto me cobras por llevarme un camión completo a Hermosillo? No, pues te cobro 10,000 pesos. Oye, pues está caro, sí, porque me tengo que venir vacío, es lo que en el transporte terrestre se le llama botando, ¿sí? Me tengo que venir botando porque no traigo mercancía. Y la mercancía más cara para transportar es el aire, cuando uno viene vacío. ¿Por qué? Porque cuando traes el viaje redondo le sacas a la ida y le sacas a la vuelta. Y eso te da la capacidad de dar una tarifa más competitiva. Sí, porque si tú te vas cargado y te regresas vacío, pues vas a gastar el mismo diésel, vas a recorrer la misma distancia de regreso. ¿Me explico? Entonces, por eso hay compañías que te cargan esto, el imbalance, que es ese movimiento de unidades vacías. ¿Sí? No sé si me expliqué. Sí, ya. Ok. ¿Alguna otra duda sobre los marítimos? Si se fijan, aquí está mucha la información. Entonces, imagínense, si nos vamos nosotros, por eso yo hago un sumario, jóvenes, porque si nos vamos tal cual como está la guía didáctica, por eso es la inquietud de que la adquieran, pues no alcanzamos en 5 semanas a ver todo el material. Por eso ustedes tienen que hacer una lectura, ¿sí? Perdón, una lectura y venir ya con algo de conocimiento, ¿no? Sí, profe, porque yo, hace en el trabajo me toca eso, y ahora Sí. la entiendo, Ah, de eso, pues, vienen contenedores de materia prima, y normalmente, pues, las plantas están pegadas, pues, la LG y Pantos Logistas, pues, esa parte, pero están pegadas, y terminan de vaciar la materia prima en LG, y el contenedor lo pasan para acá, para embarque, y para lo cargarlo, rellenamos ¿no? a cargarlo, y ya se va. Exacto. ¿Por qué? Porque así la compañía te dice, ok, si tú me garantizas viaje, ida y vuelta cargado, te bajo el costo por kilo, ¿sí? Te cobro más barato, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué sucede? A ver, nomás para poner un ejemplo así muy sencillo, jóvenes. ¿Qué sucede? Ustedes quieren ir a Cancún, ¿sí? ¿Qué les sale más barato? Pagar el vuelo redondo por separado y la estancia por separada que agarrar un paquete, avión, hotel, ida y vuelta. ¿Qué les sale? O sea, ¿a poco les va a salir más barato ir a Aeroméxico? Oye, dame un boleto Mexicali, Cancún, y luego te hablas allá al Sheraton Four Seasons, ¿sabes? Casi nada, ¿no? Y quiero 4 días, 3 noches, ok. Para empezar, nos van a dar la tarifa normal de la habitación, que son como 4,000 pesos por noche. Aeroméxico nos va a dar la tarifa normal o la económica, ¿sí? Pero como hay alianzas estratégicas para el sector turismo, lo mismo lo hay en el sector del transporte, te sale más económico comprarlo con una agencia de viajes o en la página, por ejemplo, de Aeroméxico y te metes a ofertas de viajes. ¿Por qué? Porque tienen precios especiales y son más atractivos. ¿Por qué? Porque yo le garantizo al hotel llevarle huéspedes, ¿sí? Que estoy transportando. Entonces, ahí el que entre comillas pierde, pues es el hotel, ¿verdad? Porque no cobra su tarifa normal, pero asegura su porcentaje de ocupación, que eso es lo que, ¿por qué? Porque no le ganan a lo mejor a la habitación, pero le ganan al restaurante, le ganan al bar, porque está lleno el hotel, ¿sí? Y luego los hoteles hacen convenios con las empresas que te llevan a las expediciones, ¿no? Las excursiones a Chelsea, Tulum, Xcaret, y los que pierden son esas empresas y el hotel gana, porque se fijan, es una cadenita, es una cadena de suministro en turismo y es un clúster de turismo, ¿sí? Todos están integrados. Por eso cuando la pandemia, el sector que más sufrió fue el del turismo, porque es un clúster de integración de servicios, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que sucede, Juana, a grandes rasgos. Ok, este, nos quedamos, ok. Bueno, entonces si ya no hay más preguntas sobre este tema, jóvenes,
Vamos a pasar a los famosos Incoterms. ¿Quién ha escuchado lo que significa Incoterms? ¿En alguna ocasión han tenido la oportunidad de familiarizarse con esta terminología? Los han, Realmente hasta que lo comentó usted ya en clases pasadas, así como muy por encimita, pero Ujú. es de como pues al menos yo, ¿no? El término. Sí, si se fijan, los Incoterms también están ahí en su guía didáctica. Sí, por acá están. Aquí están los Incoterms. Sí, son los términos internacionales del comercio exterior. Así es. Así es. Todas las operaciones de comercio internacional deben de estar reguladas, ¿sí? Así como, por ejemplo, cuando nosotros vamos y compramos una mercancía a una tienda y la mercancía sale defectuosa, nosotros tenemos el derecho de ir a reclamar que el producto salió defectuoso y el producto tiene una garantía. Generalmente la tienda te da un mes y el fabricante te da 6 meses, un año. No sé cuáles son los términos, ¿no? Entonces, esa certeza se tiene que dar también en las operaciones internacionales, ¿sí? Lo primero que debemos entender es que estos términos internacionales de comercio se utilizan para dar certeza jurídica en las operaciones internacionales. ¿Qué significa esto? Que únicamente se utilizan en las operaciones internacionales. No aplican para operaciones domésticas. Si yo compro una mercancía en Hermosillo o en la Ciudad de México, yo no voy a utilizar un Incoterm. Si yo compro una mercancía en Estados Unidos, Canadá, en Alemania, en China, en Singapur, en Australia, voy a utilizar un Incoterm. ¿Sí? Ahora, los Incoterm no son obligatorios, son voluntarios. Sí, pero yo debo de utilizar cualquier mecanismo que me dé certeza en mi operación comercial. ¿Sí? Entonces, para esto existe un organismo que es la Cámara de Comercio Internacional. Sus famosas siglas son la ICC, International Chamber of Commerce, así como aquí localmente tenemos la CANACO, que es la Cámara Nacional de Comercio. Pues el órgano regulador es el International Chamber of Commerce, la Cámara de Comercio Internacional. Si lo buscan en Google van a encontrar ahí las siglas y van a ver que su sede está en París, Francia, ¿sí? Y que esta normatividad internacional pues ha sido adoptada por más de 100 países. Los países que firmaron este acuerdo y que aceptaron el uso de los Incoterms se apegan pues a la metodología y a la tramitología y a los derechos y a las obligaciones que deben de cumplir quienes realizan operaciones de comercio internacional. ¿Sí? Entonces, es muy importante entender esto, que son para operaciones internacionales, exclusivamente, ¿no? ¿Qué es lo que regulan estos términos internacionales de comercio? Son 4 puntos, ¿sí? Se regulan los aspectos principales de las operaciones comerciales. ¿Cuáles son esos aspectos principales? La entrega de las mercancías, ¿sí? La transmisión de los riesgos, quién es responsable, hasta dónde, hasta qué punto del proceso, ¿sí? ¿Cómo se distribuye el gasto? ¿Quién paga qué cosa? Acuérdense que si vamos a manejar, por ejemplo, el embarque marítimo, pues el proveedor necesita un contenedor para cargar la mercancía que me va a mandar desde China. ¿Quién paga el movimiento para llevar el contenedor a la planta del proveedor? Ese famoso inland freight que se llama inland freight, de dentro de tierra. ¿Sí? ¿Quién es responsable del seguro contra riesgos? Ya vimos por ahí unas fotografías donde está el barco, el barco medio hundido, el contenedor tirado, el, el tráiler con los carros incendiándose, el avión estrellado. ¿Quién paga el seguro de riesgo? ¿Quién se hace responsable por el daño parcial o total de las mercancías? ¿Sí?
Y sobre todo, ¿quién se hace responsable de los trámites y de la documentación aduanera? ¿Por qué? Porque las mercancías vienen de otro país. Sí, por lo tanto, deben de cumplir con una regulación aduanera del país de origen para su exportación y tienen que cumplir con una regulación aduanera al país destino para su importación. Entonces, sí les hace relación estos aspectos, para entender el movimiento de las mercancías en tránsitos internacionales, o no. ¿Cómo la ven? Sí, maestro, yo ahí ya le había pegado una leída. De hecho, cada año se actualizan, ¿no? No estoy seguro si es cada año o cada 10 años, no recuerdo, pero por ahí está la información. Sí, ando investigando El, algo. sí, aquí lo interesante o lo importante es de que utilicemos los códigos vigentes, o sea, los Incoterms vigentes, y eso lo podemos consultar en la página de la Cámara de Comercio Internacional. Ahí está la última publicación. Sí, porque sí han cambiado, se han fusionado, se han adherido, se han suprimido códigos o Incoterms, y hay que estar al pendiente. ¿Sí? Entonces, estos 4 aspectos son lo que regulan los Incoterms: entrega de mercancías, vendedor-comprador, la transmisión del riesgo, quién es responsable sobre la mercancía cuando está en tránsito en todas y cada una de las etapas del traslado, la distribución del gasto, quién es responsable de pagar qué cosa, ¿sí? Y los trámites y los documentos aduaneros, o sea, quién es responsable de pagar eso también, porque si se fijan, todos estos 4 aspectos tienen que ver con pagos. Te pago la mercancía, me la entregas. ¿Quién compra el seguro de riesgo? El proveedor, el transportista, el comprador, la naviera, la aerolínea. ¿Sí? ¿Quién va a pagar el flete interno, el flete principal, los gastos de aduana? Todo ese tipo de cosas están estructuradas y están acordadas. Y cada uno de los Incoterms, dependiendo del medio de transporte y la responsabilidad o la obligación, pues cada uno está totalmente claro y definido, ¿no? Nos especifica quién es responsable de qué. Esos acuerdos obviamente son entre comprador y vendedor. Correcto. ¿Para qué plasmarlos en un documento o para qué darlos a conocer a un tercero? ¿A qué te refieres, Miguel? Sí, ya, muchos de esos Incoterms Sí. a veces vienen manifestados en los pedimentos o en un documento. Ya te entendí. Sí. Entonces, ¿para qué darlos a conocer? O sea, ¿qué tiene que saber la aduana? Oye, el seguro lo va a pagar el comprador, la transportación la va a hacer el vendedor y todo eso. Esa es una pregunta de examen profesional, Miguel. A ver, contéstamela. No, ahí sí no. No fue mi área. Ya te estás metiendo, y es una buena observación, es una buena pregunta, Miguel. Y compañeros, aquí pongan atención, por favor, jóvenes. Les voy a hablar un poquito sobre, y déjenme salirme de aquí, les voy a hablar un poquito sobre este tema, así rápido. ¿Para qué preguntaste, Miguel? Ni modo. En un pedimento, bueno, principalmente debe estar plasmado el Incoterm en la factura comercial. Y el Incoterm tiene que estar completo, es la clave del Incoterm, que generalmente son 3 letras, ¿sí? Y el punto donde se origina ese Incoterm y el año, ¿sí? Son las características. Entonces, el Incoterm se debe de manejar en la factura comercial, porque acuérdense que el costo, y ahorita lo vamos a ver más adelante, o la clase de mañana, el costo de las mercancías se incrementa o se disminuye para cualquiera de los dos lados. Es como una balanza, ya sea el vendedor o el comprador, se incrementa o se disminuye, se carga para uno de los lados,
dependiendo del Incoterm y del acuerdo que hayan tenido, ¿sí? Y ahorita voy a volver a lo de la aduana para que me lo recuerdes. Yo puedo decirle al proveedor, oye proveedor, te compro tu mercancía, te compro 1000 bicicletas y tú encárgate de todos los gastos. Transporte secundario, aduana de exportación, transporte principal, seguro de riesgo, transporte de arribo, despacho de aduana de arribo y entrega de la mercancía. Eso se llama door to door, puerta a puerta. ¿Sí? Y el Incoterm es el DDP, Duty Delivery Pay. Es el Incoterm más caro, porque una bicicleta que vale $100, súmale y prorrateale todos esos gastos, me va a salir en $300. Pero yo no voy a ser responsable de nada. El proveedor me va a venir a poner las bicicletas a mi almacén, al punto convenido. Caso contrario, la cara opuesta de la moneda. Si yo le digo al proveedor, no te preocupes, yo mando a que recojan las mercancías, yo tengo una gente en China que me va a despachar la exportación, cárgamelas, aquí está el contenedor, cárgamelas. Entonces las bicicletas me van a costar nada más $100. ¿Por qué? Porque el proveedor, su única responsabilidad es de ponerme las bicicletas en su almacén para que yo las cargue. Yo voy a pagar por el flete de origen, el despacho, la exportación de las mercancías, llevar el contenedor a la naviera, todos los gastos de la naviera, todo lo que vimos ahorita, dedicarle el seguro, los gastos adicionales, el surcharge, el manejo de contenedor, el banker, todo eso. Yo voy a pagar el seguro de riesgo desde que se carga la mercancía en el contenedor hasta que llega a mi planta. Entonces, me puede salir más económico si yo tengo capacidad de negociación. Ese Incoterm se llama ex-works, puesto en fábrica. Si yo tengo capacidad de manipulación, de manejo, de volumen, de poder de negociación, pues yo puedo contratar a las navieras, yo puedo contratar a las aerolíneas, yo puedo contratar a los agentes de logística, ¿sí? A los corredores de logística como Expeditors, Kintetsu, Yusen, cualquiera de esos, ¿sí? Que me hagan el trabajo. ¿Por qué? Porque yo tengo volumen y me pueden dar costos más competitivos, pues me puedo ahorrar dinero. Por eso nosotros debemos de considerar eso como estrategas de la cadena de suministro. Voy a manejar volumen, puedo negociar. No voy a manejar volumen, pues me tengo que apechugar a lo que haya, ¿no? A lo que me den. Entonces, esos son los dos extremos de la balanza. Ahora, ¿por qué se tienen que declarar en los documentos comerciales y en el pedimento? Porque básicamente nosotros debemos de declarar el valor comercial en el pedimento. ¿Sí? Se llama valor en aduana de las mercancías y lo van a ver en su materia de legislación aduanera o de estudio aduanero. Yo debo de declarar el valor comercial. Las mercancías tuvieron que haber sido compradas en el extranjero con el objeto de importarse a México. ¿Sí? Entonces, el valor de las mercancías se llama valor en aduana de las mercancías. Así se llama. Y existen todo un capítulo que te habla se llama método de valorización. ¿Sí? Y son como 14 artículos que te hablan de ello. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el valor en aduanas de las mercancías? El precio pagado por pagar, el valor de transacción o el precio pagado por pagar. ¿Por qué? Porque el valor en aduana de las mercancías es la base gravable para el cálculo de los impuestos. ¿Sí? Entonces, dependiendo del Incoterm, yo no sé qué es lo que pagó el comprador y qué es lo que pagó el proveedor, y en esos rubros manejamos los incrementables y los deducibles. ¿Qué le debemos incrementar a mi valor comercial, o sea, a mi base gravable, y qué le podemos deducir a mi base gravable? Por eso se maneja en el pedimento el Incoterm. ¿Sí? Y ese mismo Incoterm tiene que venir reflejado en la factura comercial, conforme al 36A de la ley, que me dice qué documentos deben acompañar al pedimento: la factura comercial, el certificado de origen, el certificado de cumplimiento con las barreras no arancelarias, el certificado de peso en el caso marítimo y una serie de documentos. ¿Sí?
Pero eso lo van a ver en su materia de legislación aduanera. Por eso es importante y el pedimento tiene un campo que uno debe de anotar ahí el Incoterm. Por desconocimiento, mucha gente comete el error de poner el famoso Incoterm FOB en todos los documentos, en todas las operaciones. Y lo que no saben es que el FOB, que significa Free On Board, únicamente se utiliza para el tránsito marítimo. ¿Sí? Si yo presento un Incoterm FOB y las mercancías las traigo por medio terrestre o por medio aéreo, estoy incurriendo en un error. Y la autoridad me puede objetar ese Incoterm. Me puede decir, oye, estás calculando mal. ¿Sí? Entonces, por eso debemos de manejar bien los Incoterms. Entonces, volviendo a tu pregunta, Miguel, la autoridad aduanera, lo que le compete, y de hecho ahí tengo el material de las otras clases, ¿no? Pero la competencia de la autoridad es el valor, el costo, ¿sí? Porque acuérdate, conforme al del 170, bueno, perdón, es que no sé si ya conoces la ley, pero del 176 en adelante hablas de infracciones y sanciones. En el capítulo, en el artículo 151 que te habla sobre el PAMA, que es el procedimiento administrativo en materia aduanera, que es los delitos graves, las omisiones graves, porque tenemos omisiones no graves, que son irregularidades, que esas las puedes subsanar ahí en el despacho, y hay otras que no, porque hay embargo precautorio de mercancías y de los medios de transporte. Ya nos estamos metiendo en legislación aduanera, pero bueno, es muy fascinante este mundo. Entonces, el PAMA, el 151, te dice por ahí en uno de sus fracciones, si tú omitiste más del 50% del valor de factura, del valor comercial. Entonces, imagínate, si tú traes un Incoterm incorrecto y tu cálculo del valor comercial está mal, porque debiste de haberle incrementado ciertos costos, como transporte, seguros. Por eso el pedimento trae unos rubros que dice fletes y seguros, maniobras, porque todo eso se tiene que incrementar a la base gravable, porque son gastos que tú pagaste por el concepto de la adquisición, manejo, manipulación y transporte de mercancías. No te lo regalaron. Y sobre todo, pues tienes que pagar impuestos. Sí, entonces por eso, esa es la fundamentación. Si quieren un sábado, por ahí hablamos de ley aduanera y nos engranamos con ese tipo de cosas, pero creo que hasta que no pasen por ahí de estudio aduanero, que me imagino lo van a ver en este cuatri, ahí les va a dar un poquito más de certeza, ¿no? Porque van a conocer lo básico y la estructura básica de la ley, ¿no? Ok. ¿Alguna otra pregunta más? Estamos al 100. Ok, vamos a seguir, jóvenes. Entonces, ¿en qué nos quedamos aquí? Ok, perdón. Esos son los 4 aspectos principales que regulan, pero ¿cuáles son las principales funciones? A ver, don Luis, échame la mano ahí, tú que estás bien atento. ¿Cuáles son las principales funciones de los Incoterms? Aclarar los costos de las transacciones comerciales internacionales. Ese es uno, y el otro. Delimitar responsabilidades y obligaciones entre el vendedor y el comprador. Exacto. Esas son las 2 principales funciones de los Incoterms. Dejarnos bien claro quién es responsable de qué costo. ¿Sí? Compra de las mercancías, pagos de servicios, pago de flete, pago de seguros, todo lo que habla sobre los aspectos en el punto anterior, ¿sí? Y sobre todo delimitar mis derechos y mis obligaciones, tanto como comprador como vendedor. Porque mientras todo es felicidad, no hay ningún problema, pero ¿qué pasa cuando algo sucede? Ahí buscamos culpables y ahí empezamos los trámites legales. Oye, pues fue un fraude, la mercancía no servía, ¿ante qué instancia voy a ir a reclamar mis derechos? ¿Sí? Si se fijan, por eso hablamos acá arriba de certeza jurídica. ¿Sí? Yo ya me siento con mayor confianza de ir a hacer una compra internacional, porque a lo mejor al proveedor ni lo conozco. No he tenido el placer de ir a China, ¿no? Y ahorita menos. ¿Sí?
Entonces, esto es lo principal de los Incoterms, jóvenes. Pueden darle una leída a su guía para que revisen algunos otros puntos complementarios, pero esto es lo importante. ¿Sí? Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta respecto a este tema de los Incoterms? Pregunta, Mande. ¿no es un, ay, ¿cómo se le dice? Campo multable, no, sin embargo, sí es como un foco para la autoridad para generar un requerimiento, ¿no? Mariela, ¿te refieres a cuando te están, cuando tienes una auditoría en comercio exterior y te están revisando los pedimentos? No, en general, porque sí escuché Bueno, que, ajá, a ver, primero dime y ahorita lo vemos. Sí. que una empresa estaba usando el Incoterm, creo que era el FCA, y le Sí. llegó un requerimiento de que no era el correcto, pues de que querían verificarlo si estaba, pero según yo, no es un campo multable, o no sé si estoy equivocada. ¿No es un campo multable? ¿A qué te refieres? ¿A un dato inexacto? Ah, un dato inexacto, perdón. Bueno, es un dato inexacto porque no es el Incoterm correcto. Número uno. Número dos, acuérdate que el Incoterm condiciona el valor comercial de la mercancía. ¿Sí? Por lo tanto, la autoridad va a determinar que el valor que tú declaraste no es el correcto. Y es una de las facultades conforme al 144 de la ley. Dentro de las 39 facultades que tiene la autoridad aduanera es objetar el valor. Y si no me creen, revisen su ley, váyanse al artículo 144 y pónganse a leer las 39 facultades. Sí, no, yo sé que sí me creen, yo sé que sí me creen y confían en mí. Sí, pero ahí Mariela, por eso es lo que le decía a Miguel. ¿Te acuerdas que Miguel me preguntó, Miguel, qué onda Sí, sí, sí lo estaba escuchando, ajá. con el campo del Incoterm? Porque el Incoterm te condiciona y ahorita lo vamos a ver así a grosso modo, porque hoy sí nos vamos a ir temprano. Hoy no entró Manuel, ¿verdad? No lo veo. Escuché que tuvo un Seis. problema. Ah, perdón, diga. Sí, sí, no, le mandó un correo, maestro, que lo dispense, tuvo un problema familiar ahí, delicado. A ver, bueno, ahorita lo checo, ¿no? Es que como estaba en otra cosa, ya no me percaté. Ok. Oh, pues ojalá no sea nada serio. Ok, bueno. Entonces, les decía, jóvenes, sí, ahí el Incoterm hay que tener cuidado porque el Incoterm, la autoridad puede llegar a cuestionarnos, sí, porque eso puede afectar la base gravable, que es el valor comercial de las mercancías. Sí, y la práctica común, jóvenes, se los digo por experiencia propia, no declaran el flete de las maniobras, no los venden como incrementables. Son muy poquitas empresas que tienen ese detalle. ¿Sí? Y eso puede ser auditable. Por ejemplo, ahorita lo que nos comentó Mariela, ese campo conforme a los campos que establece el anexo, ¿cuál es el 22, verdad, Mariela? El que El habla de los 22, campos del pedimento, anexo 22. todos los Ajá. campos, exactamente, todos esos campos que los van a ver en su materia que se llama SAI, operación aduanera, todos esos campos son verificables, ¿sí? Hay unos campos del pedimento que son validables, que es cuando la gente van a elaborar el pedimento y lo transmite a la Ciudad de México al nivel central para que verifique la información que va contenida en el pedimento y que cuadre contra esos parámetros que ya tiene establecidos el sistema, el famoso sistema de validación, nos arroje error o nos arroje firma electrónica. Esos campos son validables, no todos los campos son validables, no todos los campos son multables, ¿sí? Pero, Eso. el Incoterm, sí, porque está directamente relacionado con el valor comercial de las mercancías. Pero ya bueno, lo que le entiendo es que lo ligarían a que sea un error del valor comercial o valor en la aduana, ¿no? Del método de valoración, de valor en aduana. Ok, sí, perfecto. Sí, va relacionado con valoración. Es otro tema de lo que la autoridad revisa mucho, porque es la base gravable del impuesto.
Que no revise esta autoridad, profe. No, pues, ¿qué te digo? Con eso de que nos quieren hacer pagar. Miren, déjenme les muestro nada más el 144 de la ley, rapidito para que se asusten. Es muy recomendable, jóvenes, que bajen las leyes, están gratuitas en la Cámara de Diputados. Ley aduanera. Por ejemplo, el 36A nos dice los documentos que deben de llevar los pedimentos, el de IMPO y el de EXPO, ¿no? O sea, aquí el primero, ¿qué nos habla aquí primero, Miguel? La relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización de las mercancías. Sí, o sea, es una factura. Si nos vamos al 144 de la ley, ¿qué dice? La secretaría, cuando hablamos de secretaría, estamos hablando conforme al artículo primero, al artículo 2, perdón. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Sí? En la ley de Comercio Exterior, cuando se refiere a secretaría, es la Secretaría de Economía. Aquí la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o al Sistema de Administración Tributaria. Entonces, la Secretaría tendrá, además de las conferidas por el Código Fiscal de la Federación y por otras leyes, las siguientes facultades. ¿Y por qué menciona el Código Fiscal de la Federación, jóvenes? Porque es una ley supletoria, como lo establece el segundo párrafo del artículo, el primer párrafo del artículo primero. El Código Fiscal de la Federación se aplicará supletoriamente a lo dispuesto en esta ley. Pues hay que tener mucho cuidado. Por eso les digo que aquí, esta carrera, tienen que leer mucho. Y el que no le guste leer, pues, Dios mío. Entonces, aquí traemos 39 facultades de comprobación. ¿Sí? Requerir cerciorarse que el despacho aduanero lo cumplan cabalmente, practicar el reconocimiento, verificar que las mercancías, ok, eso es en relación a los tratos arancelarios, carga y descarga, tenencia, embargo precautorio conforme lo establece el 151. Aquí el pedimento que compruebe la legal estancia. Fracción 12. Ya me acuerdo. Por ahí decía que yo por ahí andaba. Corregir y determinar el valor aduanal de las mercancías declarado en el pedimento u otro documento que para tales efectos autorice la Secretaría, o sea, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, utilizando el método de valoración correspondiente en los términos de la sección primera, capítulo tercero del título tercero de esta ley. Tienen un capítulo que habla específicamente de valoración. Cuando el importador no determine correctamente el valor en términos de la sección mencionada o cuando no hubiera proporcionado previo requerimiento los elementos que haya tomado en consideración para determinar dicho valor o lo hubiera determinado con base en documentación o información falsa o inexacta. Toma, chango, tu virote. Entonces, Mariela, Miguel, ¿qué nos dice esta fracción 12 del artículo 144? Aguas con que me quieras ver la cara de menso. Hablando del valor comercial. ¿Sí? Sí, hecho. ¿Estamos de acuerdo? Y todavía les voy a leer la fracción 39. ¿Qué nos dice la fracción 39, Mariela? ¿Qué dice aquí? Las demás que sean necesarias para cumplir con las facultades a que se refiere este artículo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo interpretan, jóvenes? Le voy a dar un punto al que me diga. La que se saquen de la manga. ¿Quién dijo eso? Carla, profe. Carla, ya llevas como 3. Ya puras rayitas aquí el tigre, Carla. Ya parece pantera. Muy bien, profe, muy bien. Esta fracción 39 dice, y si se me olvidó una, por obra del Espíritu Santo, también es mi facultad. Así es que no se anden por las cuerdas ni por las ramas. ¿Me explico? Sí.
Entonces, por Gracias. eso hay que leer, ¿no? Hay que leer bien esto, porque aquí en el 151, nomás para complementar, dice, las autoridades aduaneras funcionan el embargo precautorio de las mercancías. El PAMA es embargo precautorio de las mercancías y de los medios de transporte, o sea, te lo retienen. Se judicializan y ya tienes un periodo legal para ofrecer pruebas, que son 10 días. No puedes retirar las mercancías ni los medios de transporte. Esa es una infracción mayor. Las infracciones menores, las irregularidades, tú subsanas, te toca rojo, te detectan algo, un dato inexacto, no pagaste los impuestos completos, algo pasó, no te excediste del 10%, ok, ahí lo subsanas y te entregan las mercancías. Un PAMA no. Sí, entonces, ¿qué dice aquí la fracción séptima, Miguel? ¿Me ayudas, por favor? Yo sé que estás viendo el béisbol, pero échame la No, mano. no, es que apenas se alcanza a ver. Pero ahí va. Fracción séptima, artículo X, no sé Sí, cuál, artículo 151. 151 de la ley. Cuando el artículo 151, fracción séptima, cuando el valor declarado en un pedimento sea inferior en un 50% o más al valor de transacción de mercancías idénticas o similares determinado conforme a los artículos 72 y 73 de esta ley, salvo que se haya otorgado la garantía a que se refiere al artículo 86A de esta ley. ¿Qué nos dice? El artículo 72 y 73 hablamos de valoración de mercancías. Lo vamos a hacer así rapidito, nomás para que se den una idea. El valor a que se refiere la fracción primera, artículo 71 de esta ley, será el valor de transacción de las mercancías idénticas a las que son objeto de valoración. O sea, ¿qué va a decir la autoridad? ¿Me quieres ver la cara? Ok, a ver, pásame tu computadora. Voy a ir a Google, voy a buscar Sí. una. Mira, vale $7,000 y tú la traes en 3,000. Toma. Caíste en un supuesto del 151. ¿Sí? ¿Qué nos dice el artículo 71? 151. El 71 aquí nos habla o sea, que el primer valor es el valor de transacción, que es el valor pagado por pagar de las mercancías, ¿sí? Pero si no puedes calcularlo conforme al valor de transacción, pues aquí hay mercancías idénticas, mercancías similares, precio unitario de venta, valor reconstruido, o conforme al artículo 78, que es aplicar estos otra vez, pero de una manera más suavecita. Pero debes de tener una metodología para poder determinar o comprobar cómo llegaste a ese valor. Esto lo utilizas mucho en la pequeña importación. Cuando Sí. decimos que traemos un producto, pero pues no sabemos, me lo regalaron o decimos un precio X y no traemos el ticket. Entonces ya los de la aduana se empiezan a buscar en Google, Amazon y todas esas plataformas. Así Fíjate como, lo que... como en el trabajo, profe, pues son teles, ¿no? Y pues hay ventas de teles, pues nos la dan baratas a nosotros. 49 pulgadas, 4K, Smart TV, 3,000 pesos. Y Y tienes los impuestos, don todo Luis. acá, pero tienes que recoger al otro lado. Tienes Sí, que ir allá. porque si no tendrías que hacer un cambio de régimen de temporal definitivo Ajá. para Y poder vas vender allá en... y entregas pues tu recibo no de pago y dicen, pues dale que te costó 3,000, pero te checan ellos en Google cuánto vale esa tele y no vale. Claro. ¿Por qué crees que puse aquí el artículo primero, Luis? ¿Qué nos dice el artículo primero? ¿Alcanzas a leer el párrafo primero? Sí, esta ley, la de los impuestos generales de importación y exportación y las demás leyes y ordenamientos aplicables, regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de este o de dicha entrada o salida de mercancías. El Código Fiscal de la Federación se aplicará supletoriamente a lo dispuesto en esta ley. O sea, esta ley, la ley del impuesto general de importación y exportación y el Código Fiscal de la Federación son las tres principales leyes normativas de las operaciones de Impo y Expo. ¿Sí? O sea, todo lo que tenga que ver con entrada o salida de mercancías, aquí está en la ley aduanera. ¿Qué nos dice el segundo párrafo, don Luis? Por favor.
Están obligados al cumplimiento de las citadas disposiciones quienes introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo, ya sean sus propietarios, poseedores, tenedores, consignatarios, destinatarios, remitentes, apoderados, agencias aduanales o cualesquiera personas que tengan intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías o en los hechos o actos mencionados en el párrafo anterior. O sea que nadie se salva. Todos los que participen. ¿Sí? Entonces, si tú vas a traer mercancías y vas a introducir, ¿cuáles son los puntos autorizados para la entrada y salida de mercancías? ¿Saben cuáles son? Las aduanas. No puedes pasar mercancías por algún otro lugar que no sea una aduana, ya sea comercial, por donde pasan los camiones, o ya sea turística, por donde pasan las personas. Nada más. ¿Por qué creen que en el cruce de Caléxico a Mexicali hay semáforos fiscales cuando estamos cruzando nuestros vehículos? Porque todo lo que traemos, incluso para efecto de uso personal, son mercancías. ¿Sí? Y si no nos apegamos a las franquicias, debemos de pagar impuestos. ¿Ok? Bueno, ya nos salimos aquí un poquito del tema, pero está muy interesante. ¿Sí? Entonces, la entrada o salida de mercancías, dice la ley aduanera también, se sujeta al pago del impuesto general de importación y al pago del impuesto general de exportación. Perdón. Entonces no nos salvamos. ¿Sí? Por eso debemos de pagar los impuestos. Y la función principal de la aduana en México, jóvenes, es recaudatoria, no tanto regulatoria. Por eso nosotros debemos de pagar los impuestos antes de entrar con las mercancías a México. En Estados Unidos, perdón, tenemos un periodo de 10 días. Primero entramos con las mercancías y luego tenemos 10 días para pagar los impuestos, que se llama cerrar o liquidar el famoso entry summary o el pedimento de importación. Perdón. Que ahora, como hizo mucho calor, la alergia está muy seco. Me trae la alergia del nao. Ok. Jóvenes, hasta aquí le dejamos, ¿no? Porque para no dejar inconcluso, porque vamos a analizar mañana, vamos a analizar esta tablita y esta otra tablita que son muy importantes y creo que son muy, gráficamente nos explica de una manera muy clara, en inglés y en español, los Incoterms. Entonces, denle una leída, por favor, jóvenes, al tema de los Incoterms en su guía didáctica. Los que no tengan guía didáctica, por favor, métanse a Google, denle una leída, o si alguien les quiere ayudar y por ahí les mando un resumen, no pirateen las guías, jóvenes, porque no es el objeto de esto, ¿no? Pero denle una leída para que se familiaricen. ¿De qué te ríes, Miguel? ¿Te acordaste de algo? ¿O de un amigo? Sí. ¿O de un amigo de tu amigo? De un primo. Ándale. De un primo de tu amigo. Ok. Y para familiarizarnos un poquito más y mañana entrar de lleno. Aquí en los Incoterms sí me gustaría, le vamos a dedicar toda la clase de mañana para ver dudas, preguntas, entender las diferencias, porque sí es un poquito complicado. No es cosa del otro mundo. Nomás hay que entenderle la lógica. ¿Sí? Y eso va de la mano con el medio de transporte, con el medio de conducción. Jóvenes, denme un segundo, déjenme volver a tomar lista, por favor, no se me vayan. Profe, Mande. ahí en lo que saca la lista, tengo una pregunta. Dígame. Por lo regular en la práctica ya ve que pues en los pedimentos está lo que viene siendo el IVA normal que pagan. Ya hay un IVA adicional, no recuerdo las siguientes iniciales que le continúan, pero son como de 38 pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en mi trabajo yo solicito las devoluciones de IVA. Entonces, pues obviamente reviso esa parte de que venga bien integrado. Pero el IVA nada más es uno, Carla. ¿Cómo que 38 pesos? No me cuadra. Sí, no. Es que, bueno, en los pedimentos ahorita hay dos IVAs. O sea, hay uno que se llama IVA normal y está el otro IVA que, le digo, no me acuerdo las iniciales que le siguen,
pero son como 38 pesos nada más. Entonces, aquí lo que me hace ruido es de que unas empresas sí lo consideran para incluirlo en el IVA acreditable y otras empresas los excluyen y los mandan a una cuenta como de otros impuestos, otros No será el IVA por la validación del pedimento. Exactamente. Creo que Ajá. sí va a ser la validación. Sí. Entonces me hace ruido que unos sí lo consideran para acreditarlo y otras personas no. Entonces no sé si exista algo. He A ver, tenido la duda. mira, déjame abrir un material así rapidito y te se los presento en cuestión de 2 segundos. Perdón. A ver, aquí está clases. A ver, ¿dónde dejé este material? Curso intercuatrimestral. He dado tantas cosas que ya ni me acuerdo. Tengo material repetido por todos lados. Ok, a ver, vamos a ver una cosa así rapidito, ¿eh? A ver, no es este, aquí está. Derecho aduanero, legislación, ok, fíjate bien aquí, Carla. En la ley aduanera se manejan 2 ámbitos. El ámbito de fiscalización, o sea, por eso se llama correlación. El ámbito de fiscalización, por eso el artículo 1 te dice el Código Fiscal de la Federación y la LIGIE, que es la tarifa, la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación. ¿Sí? Y te habla de las demás leyes aplicables. La ley del IVA es la ley que grava el consumo, la enajenación de los bienes y servicios. Tú estás comprando una mercancía con destino de importación a México, vas a pagar el IVA porque es un consumo. Pero la prevalidación es un servicio que te cobran a ti por validar la información del pedimento. Entonces, por lo tanto, ese IVA tú lo tienes que compensar de alguna manera. Sí, porque es un IVA que tú pagaste. Yo no soy contador, pero me ha tocado manejar algo de esto. Entonces, en el aspecto de fiscalización, tú manejas el Código Fiscal de la Federación, que es todos los aspectos fiscales, las contribuciones y los impuestos federales, manejas la ley del Impuesto Federal de Importación y Exportación, que son los impuestos al comercio exterior, la ley del IVA y la ley federal de derechos. ¿Por qué? Porque tú pagas derechos por el DTA, es un derecho, no es un impuesto. Tú pagas por ese servicio de la aduana. Sí, y ya la operación de despacho pues ya tiene que ver con la entrada y salida de mercancías. Nomás para ver ese aspecto. Entonces, esto lo regula la autoridad. Todo lo que tú plasmas en el... Acuérdate que... a ver, rápidamente, ya nos metimos en otro tema, pero es interesante. Que esta filmina es la que a grandes rasgos nos estaba explicando el maestro de la clase anterior, pero con otro formato, a otro estilo. Aquí está más claro lo que nos está explicando el día de hoy. No, miren, jóvenes, y aquí tengo todo, si quieren se las hago llegar para que entiendan cómo está la onda de la aplicación de la ley. Se lo agradeceríamos. Allá el correo. Yo he dado varias veces esta materia, y yo sí, a mí sí me gusta que quede bien claro, jóvenes, que quede bien estructurado, porque es la base de su carrera, ¿no? Pues aquí tenemos el estudio aduanero, lo que es el derecho aduanero, legislación en ambos lados, perdón, los títulos de la ley, la estructura de la ley, los artículos, aquí tengo los artículos principales o más importantes de cada título, de lo que habla cada título, que es la aduana, las aduanas. Mande todo su material, profe. Las aduanas, qué es el SAI, quiénes participan en el despacho de las mercancías, cuál es el ámbito mercantil, el ámbito aduanero, requisitos para importar, exportar, documentos de importación, que es un pedimento, cuáles son las funciones del pedimento. Número 1, para allá iba, es un comprobante de origen y destino, porque la mercancía viene de un lado y viene a México. Es un recibo oficial de pago y es un certificado de cumplimiento para demostrar la legal tenencia de las mercancías en el país, aquellas que son de importación,
y para certificar que cumpliste con todas las formalidades del despacho. Por eso cuando llega la autoridad a practicarte una visita domiciliaria, ¿qué es lo primero que te pide? Dame el pedimento de esta máquina, porque necesito comprobar que la hayas importado legalmente. ¿Qué es el proceso del despacho? ¿Qué es el despacho aduanero en importación y exportación? ¿Cuál es el control de la aduana en el despacho? ¿Sí? ¿Qué es el reconocimiento aduanero? Los regímenes, bien explicaditos en sus cuadros sinópticos. ¿Sí? Por eso no es lo mismo saber que saber enseñar. ¿Explico? No, ustedes tienen excelentes maestros, jóvenes, pero una cosa es que domines el tema y otra cosa es que sepas transmitir el dominio de ese tema. Y preparar estas clases, jóvenes, me costó horas para yo poderles resumir en unas gráficas, en una presentación. Esto es lo importante, jóvenes. ¿Sí? Pero eso depende de cada maestro. Aquí Pues tengo si nos mucho. quiere compartir, se lo agradeceríamos mucho, profe. Sí, claro, este material fue precisamente para un curso de unos chavos que no les fue muy bien por ahí en una materia. ¿Quién metió carrera, Miguel? ¿No? Es como que te vi que festejaste, dije, los padres. Ah, te doble el codo. Sí, Ya perdió, no, sí, sí. no, el brazo se me entumió. Okay. Entonces, este material está muy bien porque empezamos desde la pirámide de Kelsen, que es el principio de las leyes, y nos vamos hasta la operación específica y lo que es el control de la aduana en el despacho. Entonces tiene buen material. Eso se lo voy a mandar, jóvenes, para que le den una buena leída. No es con la intención de nada, no quiero que esto se vaya a generar una controversia con su maestro, pero es un material de apoyo que les va a servir. ¿Sale? Ok, jóvenes, ahorita se los mando por correo institucional. ¿Sale? Ok, nos vemos mañana, jóvenes. Cuídense mucho. Buenas noches, Hasta muchas mañana. gracias. No, al Bye. contrario, buenas Hasta luego. noches. Cuídense. Sale. Bye. Bye. Hasta mañana. Bye.